Psicología, Universidad Nacional de Tucumán. Es magíster en Psicología Educacional. Es doctora en Humanidades, área Psicología. Es coordinadora del posgrado de la Facultad de Psicología, directora del proyecto de investigación Prevalencia de trastornos mentales graves en la infancia y su relación con factores de vulnerabilidad psicosocial. Un estudio en niños de 3 a 5 años de nivel socioeconómico bajo en Tucumán. La doctora, ustedes ya la conocen, ha estado colaborando con la doctora Carán en los talleres sobre las teorías del desarrollo. Por lo tanto, ya es la segunda vez que va a participar acá. Pobre, la tenemos a full. Buen día, muchas gracias nuevamente, Susana. Para mí, yo celebro estos espacios de intercambio disciplinares porque creo que es un enriquecimiento mutuo. Como les comentó Susana, yo trabajo en la Facultad de Psicología como docente y también como investigadora y también en el área de gestión, coordinando las carreras de posgrado. Así que tengo como un panorama amplio de lo que está sucediendo hoy en Tucumán en diversas miradas de la psicología. Así que bueno, yo esta vez he traído para ustedes para compartir esta disertación. La primera parte de la mañana, sobre todo, me asenté en lo que ha sido mi formación en cuanto al doctorado, que es un doctorado en humanidades que depende de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, tenemos en una formación muy diversa en cuanto a la epistemología, la sociología, la antropología, articulada a la psicología. Entonces, yo lo que he traído los pensamientos. Nosotros decimos los psicólogos que somos provocadores, así me defino. Si ustedes me dicen cómo te definís como psicóloga, el psicólogo tiene que ser un provocador, en el sentido de provocar pensamientos críticos o una mirada crítica de lo que nos sucede a nuestro alrededor. Entonces, lo que yo les traigo ahora, si bien tiene que ver con la familia, va a ser la mirada de la familia, una mirada integradora a nivel histórico y a nivel sociológico, pero expresado por una psicóloga, digamos. ¿Sí? Así que bueno, si bien la sociología es un campo que yo no soy socióloga, pero digo, soy una psicóloga hablando de sociología, hay algunos conceptos que yo los he masticado desde mi formación para poder transmitirles. Entonces siempre es bueno recurrir a las fuentes, ¿no? Entonces yo les voy a ir diciendo, sobre todo la autora con la que yo voy a abrir la mañana. Tal vez esté un poquito lenta porque no he dormido bien anoche, así que ahora voy a compartirles pantalla. No sé qué detector. Espera. No está en la primera presentación. Se ve ahí, ¿verdad? Se veía. ¿Ahora no? Vos lo bajado, ¿no? Has puesto clic en la cruz. Tenés que volver. Sí, volverla a presentar. Ay, Dios. ¿Qué pasó acá? Yo no estoy encima con mi computadora. ¿Qué es esto? Se salió. Bueno, vuelvo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Lo único que ponerlo en forma de presentación. Ahí está, perfecto. Bueno.
Los temas que vamos a atravesar el día de hoy, los ejes, por un lado, o sea, los ejes cardinales que yo me he planteado para armar la clase que responde al tema de hoy, que es la asignatura 2, como me dijo la doctora Susana. Por un lado, la necesidad de una intervención temprana en la infancia, la complejidad que eso implica en la atención de niños y adolescentes, articulados o pensados de los factores de riesgo y de protección. Vamos a centrarnos en estos primeros momentos de la mañana a pensar la familia. Y para pensar la familia, yo les decía recién que he trabajado a Isabel Rudinesco. Isabel es una francesa, una parisina, es psicoanalista, pero también es socióloga, y es una pensadora, si bien es del siglo pasado, ella nació en el siglo pasado, ha sido muy interesante sus aportes para pensarla a la familia. Tiene un libro que ustedes lo ven escrito ahí en la pantalla que se llama La familia en desorden, ¿sí? Isabel Rodinesco, en su libro La familia en desorden, se plantea una pregunta que, si bien ustedes si lo leen al libro no la van a encontrar a esta pregunta, sino soy la lectura que yo hago de ella, de ese libro, es que ella se pregunta, desde mi punto de vista, si la familia se encuentra amenazada. ¿Se encuentra la familia amenazada? Esa sería como la pregunta que la lleva a escribir este libro. Y para responder, ella dice, por ejemplo, que encontramos grupos de personas que hace muchos tiempos habían sido muy discriminados en la sociedad. Por ejemplo, la familia de homosexuales, dice ella. Y en los últimos 20 años, un poco más, tal vez, no tanto en la Argentina, pero sí en París, en Francia, mucho antes que nosotros, este grupo de personas ha empezado a luchar por algunos derechos, y esos derechos tienen que ver con una legalización. Y una de las primeras cosas que pedían este grupo, no sé si minoritario, este grupo segregado de la sociedad, es el derecho a tener una familia. Entonces, pregaron, por ejemplo, para poder casarse, ¿no? Y luego así conquistar otros espacios. Entonces ella se dice a sí misma, ¿por qué este deseo de familia? ¿Por qué impera este deseo de familia a lo largo de la historia de la humanidad, al menos la occidental? ¿No? Porque ella no estudia la sociedad oriental, que puede tener otra mirada u otros ejes que la atraviesan, ¿no? Entonces hay algo en la familia que más allá que sea, como dice ella, el asiento de muchas de nuestras desafortunadas vivencias, también es algo que un lugar que siempre estamos buscando. Entonces ella, para responder eso, ¿no? Hay un deseo de familia, piensa cómo este grupo minoritario hace tiempo empezó a bregar por esta reivindicación y por el derecho a tener una familia legalizada por la sociedad. No sé si se entiende, ¿no? Luego ella avanza y trabaja con un sociólogo muy, muy importante, que es Lévi-Strauss, también parisino, también francés. Después me he dado cuenta que he trabajado con muchos franceses. Bueno, Lévi-Strauss es muy conocido. Yo les voy a leer un párrafo de Lévi-Strauss tomado por Isabel Rudinesco, que me parece muy interesante decirlo desde la palabra de él, porque me ha gustado mucho, ¿no? Dice, tras haber afirmado durante alrededor de 50 años que la familia
tal como la conocen las sociedades modernas, no podía ser sino un desarrollo reciente, resultado de una prolongada y lenta evolución. Los antropólogos se inclinan ahora a la opinión contraria, a saber que la familia apoyada en la unión más o menos duradera y socialmente aprobada de un hombre, una mujer y sus hijos, es un fenómeno universal, presente en todos los tipos de sociedad. Aquí tenemos el primer concepto que aparece para responder esto de qué se trata cuando hablamos de familia. Y para poder responder a esta pregunta, que yo le hago al texto de Isabel Rudinesco, es decir, la familia se encuentra amenazada, y en primer lugar podemos decir que la familia sí es un fenómeno universal, que por un lado supone una alianza, que es lo que nosotros llamamos en nuestro contexto un matrimonio, para decirlo de un modo clásico, y por otro lado tenemos una filiación, que son los hijos, ¿sí? Más adelante, Lévi-Strauss, en el mismo texto de Isabel Rudinesco, nos dice, para la creación de la familia es necesaria otra condición, la existencia previa, dice, de otras dos familias, una dispuesta a proporcionar un hombre y otra una mujer, que gracias a esta unión darán origen a una tercera, y así indefinidamente. Entonces, tenemos el fenómeno universal y acá surge otro fenómeno que tiene que ver con un hecho que lo vamos a ubicar dentro de un hecho sociológico, también histórico, pero también psicológico. Porque nosotros tenemos este tema de la transmisión intergeneracional de la familia, ¿no? Para que se constituya una familia hoy, necesitamos dos familias anteriores. Y así sucesivamente, por eso nosotros hoy tenemos que hacer nuestro árbol genealógico, que hay muchísimas aplicaciones en Internet para hacerlo. Vamos a ver que partimos de nosotros, de mi familia actual, y cómo ese árbol, tal cual como una copa de árbol, se va ramificando, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos tener una mirada horizontal de la familia, que sería la mirada sociológica y antropológica, esta mirada cómo ha ido evolucionando la familia a lo largo de estas generaciones, o una mirada vertical de este árbol, podríamos decirlo, que es la mirada que hacemos los psicólogos. O sea, nosotros tenemos, ustedes que son pediatras, reciben a un niño que es hijo de estos padres, que a su vez son hijos de estos otros padres, pero no una mirada intergeneracional a nivel sociológico o a través de la sociedad, sino de ese propio árbol. ¿Se entiende? Entonces la coordenada, tanto histórica y sociológica como psicológica, ese cruce es lo que nosotros tenemos cuando nos llega un niño a la consulta. Ese niño, su familia y esa historia de esa familia. Entonces, por eso a mí me pareció súper interesante abrir este tema con esta mirada que ya nos ubica en dos ejes muy interesantes, la sociología y la historia, la psicología y la historia y la sociología, ¿se entiende? Por eso yo decía, recurrí a mis estudios previos de... Quiero sacar... Ay, perdón. Bueno, no puedo sacar ese cartel. La existencia, acá veíamos, ¿no? La existencia previa de otras dos familias que dan origen a una nueva. Entonces tenemos... Acá, acabo de ver que hizo... Perdón. Tenemos que darán origen a una tercera. Entonces ahí tenemos lo que es la familia y lo que es el parentesco, que es otro concepto muy interesante que nos va a ayudar a pensar de quién, ya lo vamos a ver más adelante, cuando una mamá nos describe a un hijo, ¿a quién está describiendo? ¿A quién describe? ¿No? Porque tenemos, y está describiendo un poco de todo, está describiendo esa coordenada
de cruce. Bien, avanzamos. Sí me parecía muy interesante. Este tema puede ser producto para toda una jornada, ¿no? La evolución de la familia. Yo he tomado, voy a hacer así como un rastreo importante. Nosotros tenemos, porque nosotros, yo considero, yo pensaba, ¿no? Hoy, ayer que estaba revisando esta parte, en estos momentos nosotros podríamos decir, yo podría decir, aseguro, estoy muy, muy segura de ello, que es una conjugación de los que yo les voy a mostrar ahora de esta evolución de familia. Nosotros tenemos una familia tradicional, tradicionalmente, principios tal vez, finales del siglo, sí, principios del siglo XIX, fundamentalmente, cuando ya se asienta la familia con más, con las características tal cual como nosotros tenemos la representación de familia, era fundamentalmente, el objetivo era la transmisión de un patrimonio, ¿no? Entonces, el patrimonio, en tanto legado del apellido como legado de una herencia, de tierras, de lo que fuere, y el padre ocupaba un lugar muy central. Luego podríamos decir que eso avanza y tenemos la llamada familia moderna, donde ya no está la lógica de la transmisión o de la herencia de un patrimonio, sino lo que une es la lógica afectiva, o sea, el matrimonio por amor, no por designación, no porque tenés que casarte con tal, ¿se entiende? Ustedes seguro que va a ver, y hay muchas historias donde cuando se empieza a romper con esa lógica de transmisión de patrimonio, comienza a instalarse la lógica afectiva para la unión de la familia. Y, finalmente, podemos decir que nos encontramos hoy con la llamada familia contemporánea o posmoderna. Ahí ya nos vamos a detener un poquito más, porque en esta familia posmoderna, la unión ya no es considerada con esta lógica afectiva de una unión para siempre, ¿no? Sino una unión por un periodo relativo. Empieza a surgir esto de lo relativo o la liquidez, que es lo que caracteriza a nuestra época, lo líquido. Y ya vamos a ver cómo hoy, y a partir de la pandemia, se instalan otras coordenadas más. Se la está pensando, igual que el COVID, se están pensando desde la psicología, desde la antropología, los hechos que hoy nos están marcando, ¿no? Entonces, veíamos esta familia tradicional, donde era una familia con características autoritarias, que es el llamado patriarcado. El movimiento feminista surge como reacción a este patriarcado, ¿no? Luego, una familia triunfal o melancólica, en el sentido de la lógica del amor, ¿no? Y actualmente podemos hablar de una familia mutilada. Eso nos dice Isabel Rodinesco. En la actualidad tenemos familias mutiladas, hechas de heridas íntimas, nos dice ella, o de violencias silenciosas o de recuerdos reprimidos. Vamos a ver cómo va impactando todo esto en el psiquismo de cada uno. Porque esto nos lleva a pensar a nuestra propia familia. A mí me gustaría que podamos hacer este ejercicio. ¿Qué tipo de familia tenemos cada uno? ¿No? Tenemos una familia donde el lugar del padre es un padre heroico, ¿no? Es el señor de la familia y se funda casi como la monarquía, ¿no? O sea, el lugar del rey como encarnación de Dios, el lugar del padre en la familia tradicional era era inobjetable su palabra, ¿no? A pasar
con la lógica del amor, se instala un padre ya más igualitario, más doméstico, donde empieza a participar de la vida diaria, de la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos pensar, ¿cómo fue mi propio padre? ¿Cómo fue el padre de cada uno de ustedes? Y a su vez, ¿cómo fue el padre de mi padre? ¿Dónde empieza a instalarse la lógica del amor y empieza junto con esta lógica patriarcal? ¿Se entiende? Y en la familia, en la actualidad, es una familia horizontal. Esta lógica del amor se instala, esta lógica de igualdad, ¿no? Y esto lo agrego yo, ¿no? Una familia en redes. Por algunas, yo les dije, el COVID impactó en nuestras vidas hace cuánto, 1 año y medio. Entonces hace un año y medio que la lógica que nos sostiene ha cambiado y por lo tanto los sociólogos, los antropólogos y demás que veníamos pensando toda la posmodernidad también ha empezado a moverse y estamos pensando. Entonces, yo les traigo estos conceptos como muy, ¿no? Lo van a encontrar en algunos sociólogos, pero no con la claridad que si ustedes quieren buscar, bueno, a ver, yo voy a buscar la familia postmoderna, a ver todo lo de la liquidez que caracteriza la posmodernidad, pero esto de las redes recién se están pensando. Entonces yo le considero que hoy estamos en lo que se llama las familias en redes y la familia compitiendo con lo que se llama el enjambre. ¿Lo conocen? Lo que es un enjambre, ¿no? Bueno. ¿A qué te referís con enjambre, Paola? Es un entramado, ¿no? El enjambre como entramado, como de... Uy, ¿qué pasó? No, un micrófono que estaba encendido. Continúa, por favor. ¿Qué me quieren Disculpa. decir? ¿Alguna pregunta? No esto, ¿a qué llamabas vos enjambre El enjambre dentro de la... tomado, claro, ahora lo vamos a desarrollar, ¿no? Bien, El enjambre como un entramado, ¿no? Que se van abriendo muchas casillitas, como el enjambre, ¿no? Casillitas, casillitas, casillitas. Bueno, nosotros tenemos hoy lo que se llama el dilema de las redes y está apareciendo un nuevo fenómeno en los adolescentes y en algunos adultos en posición adolescente también, encontramos muchos, y por acá en Yerbabuena encuentro varios. Es muy interesante andar por la Perón, es muy interesante. Así que cuando yo les diga, vamos a ver, tal vez, bueno, el dilema de las redes, el trastorno dismórfico corporal de Snapchat. ¿Conocen la aplicación Snapchat? sí, ¿La conocen? yo sí. Ah, buenísimo. El Snapchat te permite hacer filtros en las fotos, ¿no? Entonces se ha empezado a ver personas que buscan, no sé si hay acá alguien que tenga formación en dermatología y estética. Se ha empezado a ver, si tiene, estaría buenísimo que nos cuente los motivos de consulta. Bueno, y esto es muy importante y ustedes como pediatras tempranamente que puedan identificar esto, se ha visto cómo cada vez más las consultas tienen que ver, quiero ser parecido a esta foto mía con filtro. ¿Mm? Sí, totalmente. Bueno, entonces es lo que nosotros los psicólogos empezamos a llamar este trastorno dismórfico corporal y le hemos puesto el nombre Snapchat. Como les digo, esto no hay evidencia aún porque lo estamos viendo en el momento que se está produciendo. ¿Se entiende? Entonces, hoy estamos, por eso yo puse este título que dice acá, familia versus enjambre. La familia como que siempre se ha supuesto que es un lugar de lo íntimo, ¿no? De lo privado,
Es una familia donde yo cierro la puerta y qué pasa adentro es cosa mía y de mi familia, ¿no? O ese dicho que tenemos, cada familia es un mundo. ¿Sí? Ahora, con este tema del enjambre, en cuanto a redes, ventanitas y casillitas que entramos y salimos y nos movemos ahí, se está instalando lo que se llama la cultura de la indiscreción, en donde lo íntimo es público. Entonces, donde mi familia anda en las redes, funciona en las redes, ¿no? Entonces, hoy los sociólogos están pensando que estamos ante lo que se llama la modernidad de la época de las masas. Bueno, la verdad que yo dudé mucho en poner esta frase última, porque para explicarles tengo que remitirme a Freud, a cómo él consideraba la masa y el lugar, las masas, como el lugar de este grupo de personas y cómo nos identificamos como grupos de personas, donde Freud hace un análisis muy interesante de la sociedad, clave para entenderla la sociedad moderna. Pero hoy ya no estamos en esa sociedad moderna, estamos en una sociedad posmoderna y no solo en una posmodernidad, tal cual como habían pensado los sociólogos hará 10 años, 15, sino con el fenómeno hoy instalado de las redes y las redes en pandemia, con un agregado más. Pero lo decidí poner porque es épocas de masas, pero de masas instaladas, masas digitales, ¿se entiende? Son masas digitales, no las masas como movimientos sociales que se instalaban en las calles. Si bien hay todavía, pero, por ejemplo, ¿cómo convocamos hoy a una marcha? A través del WhatsApp, a través del Twitter, a través de las redes. Bueno, ese es el enjambre que se ha metido en nuestra vida íntima o vida familiar, o el concepto de familia tal cual como nosotros pensábamos que tenía que ser, avanzando. Entonces hoy nos encontramos en lo que se llama la revolución digital o un enjambre digital. ¿Cuáles son las características? Es fugaz. Ustedes tienen Instagram. Si yo pongo Instagram, al segundo me dice actualizar las redes, actualizar. Y quiero buscar una información que me ha parecido, o a veces se actualiza solo y digo, yo estaba leyendo una, ¿dónde empiezo a bajar, para encontrar? Es un enjambre. Es fugaz, es inestable, no es sólido. Ese concepto de liquidez, de esto lo que no es sólido, esto lo de gaseoso, sigue estando como característica, y acá es lo que yo me quiero detener, este concepto. Prevalece la soledad. Somos hoy individuos aislados, pero consumidores. Nadie mira a los ojos. Es más, yo ahora, hoy, no los estoy mirando a los ojos porque atrás de la pantalla, por el Meet, los pierdo. Sé que están, ¿no? Ese concepto internalizado que tengo del otro, digital, cómo va impactando esto en el niño, cómo va impactando en el adolescente todo esto. ¿Qué tipo de niños y qué tipo de adolescentes son los que nosotros vamos a atender o estamos ya recibiendo? Entonces esto de la soledad, para que también nos pensemos a nosotros mismos, por eso yo les decía, los psicólogos somos provocadores en ese sentido, ¿no? Porque provocamos siempre mirarnos a cada uno, porque cuanto más nos miramos a cada uno, con mayor solidez, para tomar un concepto de la modernidad, voy a poder atender a esta familia y a su niño, ¿sí? Menos mezcla, por eso hay una de las viñetas que tenían que leer, donde hace una intervención, yo lo he elegido porque ahí hace una crítica, en el buen sentido, a la mirada del pediatra, ¿no? A una intervención que hace del pediatra en la vida de una mamá. Bueno, entonces, por eso yo digo familia versus enjambre. ¿Estamos en una familia? Estamos en un enjambre. ¿Yo cómo vivo mi familia?
o mi familia es un enjambre. Somos individuos aislados, consumidores, ¿sí? Estamos en este enjambre fugaz, digital. Y otra de las características actuales es la hiperfotografía. Por eso digo, es muy interesante andar por la Perón, por la avenida Perón, cuando uno sale a caminar, a correr, porque vamos a ver esto, vamos a ver la posmodernidad ahí, a full. Una hiperfotografía, todo queremos fotografiarlo, todo queremos plasmarlo en esta, ¿no? ¿Y esto qué produce? Así no solo soledad, no solo soledad, sino agotamiento. ¿O no es un síntoma postmoderno el agotamiento? ¿Qué es lo que decimos siempre? Totalmente. Estamos cansados, ¿no? Sí, totalmente. Y miren lo que dice acá. El trabajo ocupa todo el tiempo. El trabajo nos copó, nos tomó, a tal hecho que hoy sábado estamos acá, trabajando, ¿no? Y hay una lógica que se ha instalado, el ocio igual a trabajo. ¿Por qué? Porque somos cazadores de información. Estos cazadores de información, es muy interesante el término, porque si yo digo cazadores, ¿en quién pienso? A un hombre posmoderno como cazador, yo pienso no sé, al hombre de las cavernas, ¿verdad? Sí, o ¿Quiénes una son los persona que? con un arma. Claro, claro, exacto, a un hombre muy alejado a mí. Nosotros no somos cazadores, pero sí, somos cazadores de información, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuántos grupos de WhatsApp tenemos cada uno? Y abrimos un grupo y nos parece una información, ahí nomás no es retweetar en WhatsApp, ¿cómo se dice? La whatsappeamos, la reenviamos a otro grupo, queremos ser el primero, hemos cazado esta información y la pasamos, ¿sí? Bueno, y eso es, no solo en ese momento prevalece la soledad, soy yo y mi teléfono y yo, es verdad, no es una crítica esto, ¿no? Porque es una lógica que estamos atravesando para pensar algunas características, porque también es el asentamiento de cómo hoy nos relacionamos. O sea, ahí es donde hay que tener, no sé si es un equilibrio la palabra, pero sí un pensamiento crítico de cómo manejar todo eso. Y para no quedar afuera, porque hoy si no sabemos manejarnos en este enjambre, sí quedamos fuera de algunas cuestiones. Bueno, acá se me fue esta flechita, tiene que ir acá. Pasa cuando... Bueno, eh, los, eh, los pensadores actuales, en la actualidad, o sea, uno empieza a leer algunos, Maffesoli, por ejemplo, que también es francés, Michel Maffesoli, que también es un sociólogo, eh, toman datos, perdón, conceptos de otras ciencias, de otras disciplinas. Este es el concepto que ustedes tienen acá, es de la informática, no es de la sociología, ¿no? Entonces, lo que se llama la Big Data, ¿no? Los datos a gran escala en las cuales funcionan las aplicaciones, en las cuales se asientan todo el mercado digital, pensándolo en nuestras vidas, ¿no? ¿Se acuerdan que decía? Tenemos la soledad, somos cazadores de información y aparece esto del agotamiento, ¿no? Entonces, acá Michel Maffesoli nos dice, hay una fatiga informática que nos hace estar en soledad, pero también nos hace tener cierto poder y control. Por eso yo les decía recién, ¿qué hacer con todo esto? Si todo esto es malo, para hablar en términos morales, y no sé, habrá que ver, como decimos los psicólogos, caso por caso, familia por familia. ¿Mm? Entonces, el poder y el control hoy es una cuestión digital.
y pasa por lo digital. ¿Mm? Entonces, esta lógica de la dominación no es, nueva. Esta lógica de la dominación ha existido siempre, ¿no? Ya de la época de los romanos, con toda su expansión, y aparece un, no sé cómo se llama, este que conquista Londres, y el que conquista Holanda, y todos los conquistadores, y Alejandro Magno, o sea, la dominación siempre ha sido parte de la humanidad. Entonces, hoy sí nos encontramos con esta lógica por eso somos cazadores, como lo hemos sido siempre como historia, nuestra historia, realmente que cazamos información, y ahora también somos dominadores, o la lógica está de la dominación como dominantes o ser dominados, ¿no? Esta lógica de la dominación, para pensarlo ya en la parte más personal, no tan histórica o no tan sociológica, sino más del lado psicológico, Michel Maffesoli y otros psicoanalistas, ¿no? Álvarez, Miller, bueno, varios psicoanalistas de la línea lacaniana, de Lacan, que es un discípulo, una línea que se abre a la freudiana, piensan que esta lógica de la dominación nos enfrenta a nuestro propio destino. ¿Y qué es nuestro destino? Nuestro destino es un constante cambio. Constantemente cambiamos, estamos en cambio. ¿En qué sentido? Desde nuestro nacimiento, el destete, empezamos a caminar, todo es cambio, ¿sí? Entonces, pensar nuestra historia del desarrollo, por eso yo decía, vamos a ver el tema del desarrollo ya con una mirada que se asienta en la sociología y luego con una mirada psicológica desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, nuestro propio destino, si está la lógica instalada como, en nuestra historia de siempre, en la dominación siempre hay algo que se gana y algo que se pierde. Y así es también nuestra propia historia del desarrollo, ¿no? Ganamos, pero a la vez para ganar un estadio del desarrollo tenemos que perder otros. Y eso, que yo les acabo de decir, esta lógica, se repite en la sociedad también y en la historia, ¿entienden? Entonces, este propio destino, nos dicen estos psicoanalistas de la línea lacaniana, nos produce. Yo quiero que ustedes vayan apuntando, ¿se acuerdan? Yo recapitulo, soy así de recapitular para que no nos perdamos en los conceptos. Hablábamos de soledad, de cazadores, de agotamiento, y agregamos otra palabra, el terror. El terror, mire que no dice miedo, ¿no? Dice terror ante la fuga del tiempo y frente a las modificaciones que ello implica. Por eso, acá en la diapositiva anterior está lo que se llama la hiperfotografía. Querer detener ese momento en ese instante, ¿sí? Y no sé si les pasa, yo sí tengo Facebook, no sé si ustedes lo usan. ¿Qué hace el Facebook? ¿Te recuerda? Hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, ¿no? Ese agotamiento, ¿no? Que siempre están poniendo información, y te pone en esta lógica del terror de la fuga del tiempo. ¡Wow! 9 años pasó. Gracias, Facebook, por recordarme esto, y lo volvemos a replicar este recuerdo, ¿sí? Entonces, esa es otra característica y nosotros lo vamos a ver cada vez más en nuestros consultorios, ¿sí? A padres en posición cada vez más de, no sé si llamar adolescentes, porque
desde la psicología tenemos otro concepto de adolescencia, recién en una posición de como parados en una década anterior. ¿Mm? Y bueno, y ahí quiero yo introducir otro concepto, por eso yo lo llamo acá, nos encontramos con una paradoja. Todo inicio, acá dice, la pureza de los comienzos, ¿no? Eso nos lleva a pensar que todo inicio fue el mejor, ¿no? Pensar que los momentos en que nuestros hijos fueron, si están adolescentes, cuando eran niños, y cuando eran niños, cuando no han sido, cuando me conocí con mi esposo, en el noviazgo, cuando estaba en la secundaria, siempre pensar que el origen y el comienzo ha sido mejor. Entonces, ahí se produce, y introducimos otro concepto, lo que llaman el nomadismo, que si le interesa este tema, para leerlo en el tiempo libre, en el ocio, que es trabajo, les recomiendo que lo lean a Maffesoli. Hay varias cosas en internet, no necesitan salir a comprarlo al libro. Se llama, él introduce la palabra de nomadismo. ¿Qué quiere decir el nomadismo? Este es otro concepto prehistórico. Los nómades, ¿se acuerdan? Los nómades versus los sedentarios. ¿Quiénes eran los nómades? ¿Quiénes eran? Tenemos los lules, tenemos los quilmes, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos cuarto grado de historia? Bueno. Perfecto. ¿Qué pasa? No, perfecto, perfecto. ¿Cómo vas, Paola? Dale. ¿Pero hay alguna pregunta? No, porque no No, escucho. ¿Hay no, no, alguien no. que está? Ah, ok. Seguí, está muy bien. Bueno, dice, el nomadismo si bien es prehistórico, pero ha sobrevivido, dice, en estos tiempos convulsos, cuando la globalización e Internet permite errar de un lado a otro, surfear de un lugar a otro, de cama en cama, de página en página, de tienda en tienda, de país en país, ¿Mm? Buscando aquello que alguna vez nos colmó, ¿sí? Entonces, eso es lo que esa es la característica con la cual hoy nos llega una familia. Una familia nómade en el sentido este de lo digital, ¿no? Seguimos siendo nómades. ¿Dónde estamos cuando estamos en nuestra casa? ¿Mm? Estamos viendo una página de internet, estoy leyendo el diario del país, estoy viendo Booking porque quisiera tal cosa, ¿dónde estoy? ¿Se entiende? El concepto de nómade. Esa es otra de las características que sumamos a las que ya hemos dicho, ¿no? Entonces, anteriormente, ¿se acuerdan que yo les había dado 3 características de evolución de familia? La familia tradicional, la moderna y la actual, ¿verdad? La postmoderna. El hombre moderno se funda en un ser radical, la necesidad de radicarse, y tenía miedo a lo transitorio. Justamente es la lógica contraria. Y ahí viene lo que nosotros llamamos el choque intergeneracional. Lo que, tal vez con algunos conceptos, yo tengo 50 años, no sé más o menos qué edades tienen ustedes, pero con qué paradigma de familia hemos sido nosotros criados, a los que tenemos 50, a los que tienen 60, a los que tienen 40, un poco menos a los que tienen 30, y bueno, ya es la lógica postmoderna, la de los 20, son los jóvenes, la adolescente y la niñez, ¿se entiende? Entonces, nosotros ya tenemos nosotros hemos fundado nuestra propia familia con el paradigma de la posmodernidad, pero habiendo sido criados en la modernidad. A eso quiero llegar. Ese es el choque intergeneracional, ¿sí? Donde le podemos decir a nuestros hijos, adolescentes, ayúdame a ser nómade en internet, ¿sí? Bueno.
el hombre posmoderno se caracteriza justamente por el éxodo y la peregrinación, siempre hablando de lo digital, ¿no? Y ahí es el concepto, no sé si los agobia, a mí me gusta el tema de la sociología para comprender el tipo de familia, ya no vamos a introducir más específicos, pero espero no agobiarlos con este tema. Y acá, este tema de la peregrinación y del éxodo es muy interesante porque se agrega otro concepto que se llama de lo diverso. Creo que si hay una palabra bonita es la diversidad y la inclusión en lo religioso. Internet lo que nos permite es eso. Inmediatamente puedo ver qué está pasando en Wuhan, no sé si quieren que nombre la palabra Wuhan, pero bueno, o qué está pasando qué sé yo, en Boston, qué está pasando en Santa Cruz, ¿se entiende? Entonces esa diversidad, esta diversificación, este deambular incesantemente por Internet, nos instalamos como grandes metrópolis, pero son como esas pequeñas tribus que vamos navegando. Es lo que se llama el callejeo. Si bien el callejeo tiene otro concepto, pero estamos callejeando, ¿no? Se lo ha visto en el creciente turismo, esto que yo les estoy diciendo, cómo lo vemos en la familia, el creciente turismo, la necesidad de salir de viaje, en el uso de drogas también, ¿no? Como el éxtasis y los vuelos, el estar volando, en los deportes de aventura, en la diversidad sexual, y bueno, en todo deseo o acto que implique irse a un otro lugar, físico o virtual, ¿sí? Entonces, este nomadismo, este enjambre, está impactando hoy en nuestras vidas cotidianas, sin darnos cuenta. Entonces, esa pregunta yo pienso que Isabel Rudinesco se hizo cuando empezó a escribir, para escribir su libro, ¿no? ¿Se encuentra amenazada la familia? ¿Se acuerdan? Uno de los, eh, una de las cosas que dice ya al final de su libro, Isabel Rudinesco, es: la familia tiene que ser un lugar de resistencia. Si bien ella escribe este libro en el 2002, o sea, antes que pase todo lo que yo les acabo de decir, lo que se instaló como enjambre hoy, ella ni lo tenía pensado, me parece muy interesante esta palabra de resistencia, ¿no? ¿Se acuerdan que surgen palabras de cazar, de, eh, de avances, ¿no? Como yo avanzo con estas tribus a través de lo que se llama tribus urbanas, o sea, yo con mi cultura voy a otro lado, otros pueden estar viendo lo que es mi cultura, dominación, ¿sí? Eh, la familia debe ser un lugar de resistencia. Y ahí creo yo que es una página en blanco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo cada familia resistirá o no, o subsimirá, o va a caer en lo que es el enjambre sin identidad propia? Porque el riesgo que se corre en ser nómade es perder la identidad. ¿Sí? En ese sentido, creo que es una página en blanco. Estamos escribiéndolas como sociedad, como familias, parte de esa sociedad, hoy, cada momento, ¿no? Yo también considero, ¿no?, esto, que es fundamental el equilibrio. No podemos estar fuera del mundo digital, no se puede estar fuera, no podríamos estar hoy conversando de esto, ni perdidos en eso. Entonces, ese equilibrio entre lo uno y lo múltiple, ¿no? Que en eso es donde construimos nuestra realidad. Y esto sí es un concepto de Isabel Rudinesco, la necesidad que la familia debe reinventarse.
Así que bueno, eso es en blanco. Veremos cómo es no sé si la salida, creo que es porque esta revolución digital, tal cual como la estamos viviendo hoy, vino para quedarse, es necesario que se quede. El cómo lo iremos viendo a medida que transitamos, ¿sí? Bueno, no sé si seguimos, porque después de esto me sirve a mí para pensar el tema de la parentalidad. A ver, yo voy a salir para que quiero mirarlo un poquito, puede ser. Ay, tengo que dejar de compartir. Bueno, quisiera si alguien puede decirme qué ha Micrófono, sentido, Susana. si alguien me puede decir qué ha sentido cuando yo les venía compartiendo estas reflexiones de otros pensadores, qué ha ido pensando, se ha visto identificado en algo, tiene algo para compartir de alguna familia que ha visto con alguna de estas características. ¿Qué tal, Paola? Mira, como vos decís, y como en general la psicología generalmente actúa, sirve para remover, para replantearse uno cosas, y en el caso particular mío, este choque intergeneracional se ve muy reflejado en mi familia, digamos, con mis hijos, Ah, básicamente. ah, Eh, ¿No? Digamos, ¿qué en el edades caso de tienen? ¿Qué edades mi, tienen mi, tus? mi hijo tiene la mayor tiene 19, Ah, claro. 16 y otro de 11, digamos, el más Ah, pequeño. mira. Entonces, mi esposo tiene 50 y yo tengo 46. O sea, es como que tenemos esa crianza, venimos de una familia moderna, Moderna. por así decirse, y estamos enfrentando hoy en día una posmoderna. Entonces estamos Exacto. criando hijos que van a fundar su familia y estamos luchando con este enjambre. Estamos luchando para no meternos dentro del enjambre, pero es muy difícil. Es Y muy esto difícil. es muy Apaga, difícil. Y esto que vos decís apaga que tengo abierto. del cansancio es tal cual. O sea, Ah, el uno agotamiento. siente que está el agotamiento, sí, más que físico, psíquico, es, Tal es- cual. es esto, digamos, lo que vos decís. Y uno lo ve con los chicos que constantemente quieren sacar fotos de todo, hasta lo que están comiendo, para mostrar a los amigos que están comiendo una super mega, ponerle hamburguesa. Me ha pasado anoche con mi hijo que se pidió una hamburguesa determinada y la compartía con todas las redes sociales para que los compañeros vean lo que estaba comiendo. Claro. Exacto. ¿No? Esa privacidad que vos decís es como que sí se ve invadida Sí, sí, permanentemente en la familia. sí, 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 sí. En las Sí, vacaciones igual, cuando vamos de vacaciones pasa lo mismo. claro, claro. Y vos tenés el concepto moderno de familia, de lo privado, de lo Exacto, íntimo. sí. Sí, Y me cuesta sí, mucho eso de exteriorizar todo lo que pasa dentro de la familia. claro, exacto. Y también tenemos papás que tienen otra posición, que han entrado de lleno, sin filtro, en una familia postmoderna y también eh, hay un exhibicionismo, ¿no? De sus propios hijos. Lo vemos si uno sigue a algunos famosos, cómo suben fotos y los likes que tiene, ¿no? Sí lo vemos. Sin filtros, digo yo, porque sí es necesario hacer un equilibrio entre lo uno, como familia, y lo múltiple que son nosotros. No podemos quedar fuera pero de qué manera podemos tomar o no tomar. Ahí decía la necesidad de tirar el celular. A Yo veces quería hacer un sí, sí, comentario Mariana. que pasa con los pacientes, ¿no? A diario, que uno, un poco por publicidad o darse a conocer o que en las redes le piden a la doctora aceptar una amistad y uno va viendo la necesidad de las familias de mostrar, a veces de mostrar lo bueno,
a veces exagerando, mostrar lo bueno, cuando uno como pediatra también llega a conocer la profundidad de la familia y saber de que lo que se está mostrando no es tan así, pero se ve eso, ¿no? La necesidad de mostrar, de mostrar que salen en familia, de mostrar una foto de alimentos, de mostrar algo bueno que sucedió en el colegio, de mostrar que se curó de una enfermedad, de agradecer, pero siempre es el mostrar, ¿no? Que es lo que se está viendo ahora. Sí, 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 muy interesante eso, Mariana, porque eso también creo yo que está bueno hacer ahí, hay que hacer un alto. Es muy importante eso, ya lo vamos a ir viendo con el concepto este de parentalidad, la necesidad de decirle a la mamá, por ejemplo, que puede llegar agotada y agobiada, y esta cuestión de, nosotros los psicólogos decimos, un goce en soledad, pero el goce para nosotros los psicólogos no es lo gozoso como una cosa buena, el gozo como algo que no podés escapar de hacer eso, una cosa fea, ¿no? Que tira hacia abajo, pero no podés dejar de hacerlo. O sea, ahí de decirle, bueno, la necesidad de tranquila, tranquila, a ver, pensemos, ¿qué está pasando acá? ¿No? Y hasta volverlas a que vuelvan a la casa a estar eso, solamente a pensar y a detenerse. ¿Sí? Sí, sí. Tal vez esa sea hasta la indicación a veces que podamos darle. Tal cual. ¿Algo más? ¿Que alguien más que quiera compartir? A mí me llamó la atención el término de familia mutilada. Cuando usted habló del árbol genealógico y de cómo volver, en el caso mío, yo formé familia en grande, entonces yo estoy entre lo moderno, de lo que yo aprendí, entre lo que tienen mis hijos, que son niños todavía pequeñitos, pero a la vez hay una característica en mis padres que ha quedado una familia mutilada. Antes yo lo llamaba disfuncional, pero ahora, bueno, es como, estoy ahí tratando de hacer ese equilibrio. Me gustó mucho el tema de familia y de volverme a ubicar y ver nuevas perspectivas. Qué bueno. Sí, ese concepto de mutilado es un concepto muy fuerte, pero a la vez pensarlo como familia. ¿Se entiende? ¿No? Sí, es verdad, esto de lo disfuncional ya lo vamos a ver, es un término de la sistémica que se lo toma, lo voy a explicar y a qué refiere cuando uno decimos que es lo disfuncional. Tengo ahí una diapositiva para mostrarles claramente que sí sirve para pensar algunas cosas, pero esto de familia mutilada es un concepto fuerte, muy bueno para pensarlo, sí. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, a mí me quedó, buen día a todos, perdón, no saludé. Tu concepto de familia versus enjambre, ¿no? ¿Cuánto comenzamos a pensarnos nosotros desde el consultorio, de la práctica diaria, y terminamos pensando qué es lo que nos pasa a nosotros? Creo que ha sido la expresión de todos, la puesta en común ahora, ¿no? Comenzamos a pensar desde aquellos chicos, como comenzaste vos a tu disertación, cuando atendemos los pediatras a un niño y ese niño en un contexto de familia, y terminamos viendo qué es lo que nos pasa a nosotros en lo personal, en lo particular, en la crianza que hemos recibido, y cuánto de nosotros, y volvemos a pensarnos como pediatras, cuánto de los consejos, si se quiere, de crianza, parten de nuestra propia experiencia personal, ¿no? Claro, entonces, exacto. es verdad Ese es el punto. Cuando vos nos pones estos conceptos que uno piensa, wow, nos pasa en el consultorio, y después terminás diciendo, nos pasa a nosotros, digamos, nos pasa en la vida diaria, y nada, repensarnos, proyectarnos, no sé, y darnos cuenta de dónde estamos. Creo que eso fue más disparador para todos tu disertación de esta mañana. Es mi mirada. Así es, esa era la idea, me alegro, Mónica, porque solo mirarnos a nosotros nos permite cómo mirar al otro, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y qué escuchamos cuando escuchamos al otro? O si escuchamos, porque hay momentos en que no podemos escuchar. Sí. No, porque estamos ocupados cazando información.
No podemos Sí, salir de esa lógica de cazadores de información, ni aun cuando estamos frente a nuestros pacientes. exacto, viste que por ahí estás atendiendo y suena el celular o vibra porque lo tenés en silencio y seguramente hay un montón de grupos que te están mandando desde archivos científicos a otros no, a otros que son otras cosas, digamos. Entonces, Pregunta de la eso base sólida de la verdad que esto ha sido un poco Ana, mirarnos a tener en nosotros y cuenta poder este escuchar término al de otro y escuchar. nomadismo. Nada, eso. Gracias, Mónica. Licenciada, buen día. Mi nombre es Laura Ruiz. A mí me quedó un concepto esto de nomadismo. El tema de saber en un futuro, digamos, para nuestros hijos o pacientes, qué base sólida van a tener. Y esta cuestión de surfear o de pasar de un lado a otro o de página en página. O sea, si hablamos de una base, nosotros, ¿en qué nos basamos teóricamente o en experiencias para poder ayudarlos de que este nomadismo no sea, no sé, un paso o un camino tan terrorífico? Sí, por eso dije, hay muchas cosas en blanco construidas porque hay poca evidencia, si bien hay muchos estudios ya hechos, pero la pandemia nos ha vuelto a cero en todos, ¿no? Si bien tomamos, así como yo no soy médica, pero creo que haber entendido que las vacunas se hicieron tan rápido porque ya había muchas investigaciones antes, entonces no se tuvo que partir de cero como se hicieron las primeras vacunas, algo así es, ¿verdad? Ustedes son los expertos en ese campo. De la misma manera, nos sirve para pensar, cuando hay una instalación de un nuevo paradigma, nosotros estamos instalándonos como un nuevo paradigma de familia, por ejemplo, como sociedad, esto del enjambre, que tal vez pueda de pronto nuevamente tener otro nombre. Nosotros teníamos la familia tradicional, la moderna y la posmoderna como grandes categorías, ¿no? Creo que seguimos en la posmodernidad por esto de lo líquido, falta de solidez, que es lo que se refiere recién acá la compañera, decir, bueno, ¿qué base sólida? Y volvemos a un término de la modernidad para poder dar respuesta a la modernidad donde es puramente líquida. Entonces, eso es lo que nos pasa, es una lógica, nosotros tenemos, creo que la mayoría de acá, formación en la modernidad. Nosotros nacimos de una familia moderna, pero engendramos hijos en una familia, en una sociedad postmoderna, con otra lógica. Entonces, la complejidad de ahí es donde nosotros tenemos que, no, lo mismo les debe haber pasado, se lo ve a través de las películas, cuando me viene a la cabeza el libro de Acott, de Orgullo y Perjuicio, por ejemplo, ¿no? Donde se ve la sociedad tan tradicional y aristocrática londinense y el amor, cómo instalar el amor, cómo pensar el amor en una familia, que era la lógica de la herencia, la lógica del amor. Ahí también hubo un choque muy fuerte, ¿no? De generaciones, que es lo que nos pasa hoy a nosotros mamás, papás, de hijos posmodernos, y viviendo en una sociedad posmoderna. Bueno, ahí yo considero que, por eso dice la Isabel Rodinesco, la necesidad de reinventarse, ¿no? Y es algo que nosotros sabemos que a lo largo de la historia ha prevalecido, que es la palabra. Cuanto más podamos apalabrar las situaciones, más posibilidades de hacer que se funden familias, que podamos ir un momento al enjambre, pero volver a la familia como un lugar de encuentro. Pero eso lo tenemos que hacer desde pequeñitos. Cuanto más pequeñitos sean nuestros hijos, más posibilidades vamos a tener de instalar este espacio. Porque cuando llegan a ser adolescentes, si no lo has instalado antes, es muy difícil hacerlo. Es uno de los casos que yo les traigo, que son en un párrafo, que son dos adolescentes dialogando,
¿no? Es muy interesante, pero la posibilidad, ahí veo algunos niños a UPA de sus papás, entonces es hoy el momento de apalabrar, hoy es el momento de apalabrar, de usar la palabra a través de las canciones, de los cuentos, después serán el teléfono, después será, ¿sí? Si vos has podido entrar en esa relación con tu hijo, en la adolescencia surge así como, ¿cómo sería? Naturalmente. Entonces ustedes tienen como función, como rol del pediatra, oro en polvo, porque es bueno que ustedes les puedan decir eso a sus papás. Es hoy el momento de hablar con su hijo, porque después va a ser muy difícil. Tu hijo le va a cerrar la puerta de la habitación, no te va a dejar entrar. Perdón, sí. yo quería acotar algo, pero tampoco es tarde, porque No, nosotros sí. podemos en los Muy bien. niños como pediatra, pero también tenemos pacientes adolescentes y tampoco es tarde. No, no está. Los adolescentes porque estamos en una situación difícil, como decía Marcela, con sus hijos, pero también tratar de volver un pasito atrás con los adolescentes y mostrar que no es tarde y poder manifestar esta, volver a la familia y enseñar lo que nosotros creemos que está bien. Sí, eso pasa también con los adolescentes, que yo en estos momentos estoy trabajando con muchísimos adolescentes que me dicen, bueno, pero esto no le digas a mi mamá, o esto no quiero que sepa mi mamá o mi papá. Entonces trabajar esto, ¿no? Es decir, ¿y por qué pensás que no? Le demos la oportunidad a la mamá de poder escuchar, ¿no? O ayer me decía una paciente, me decía, mi vecina me ha contado tal cosa y me ha dicho que me va a matar si yo le llego a decir algo a mi mamá, porque mi mamá, o sea, la propia madre de mi paciente, que son vecinas, porque yo no quiero que sepan ¿no? ¿Y qué hago yo? Porque lo que me ha contado está iniciando una anorexia, una bulimia, esta amiga, ¿y qué hago yo con todo esto? ¿No? Entonces ahí digo, bueno, que circule la palabra. Vamos a ayudarla a tu vecina y vamos a ir viendo cómo establecemos redes. Es un nuevo concepto de la modernidad que creo que sí llegó para quedarse. Redes. Porque lo que nosotros tenemos que salir es esto de seres aislados, porque nosotros como seres humanos somos esencialmente sociables. Necesitamos del otro. Yo, perdón, una cuestión, recalcando lo que dice Mariana, bueno, poniendo el caso de mi familia, por ahí tengo un rango amplio de hijos, porque tengo varios hijos y de todas las edades. Y vemos uno en brazos ahí, Andrea. Este es el más chico, este es el de 4, pero tengo una de 24, tengo 5. Y entonces lo que decía Mariana, el nunca es tarde, por ahí enseñándole a Nazareno, que es el más chico, uno al de 10 le puede decir algo, al de 15 puede entrar algo, al 18 uno le puede reclamar y decir, mirá, enseñemos, aprendemos y veamos. O sea, el concepto de Mariana creo que sí está bueno, por lo menos yo lo trato de fundar acá. Y a su vez, tengo otro integrante pequeño en mi familia que sí tengo una nietita, a la cual también tratamos de enseñar. Y al enseñar a la más chiquitita, es como volver a recalcar conceptos en el más grande. Por más que tenga los 24 años, por más que tenga el que no esté en casa, o sea, el nunca es tarde, yo creo que siempre está, o sea, no darlo por acabado. Gracias. Sí. No, totalmente de acuerdo. Yo decía que nosotros tenemos polvo en oro cuando son pequeños, que es lo que acabas de decir, y con el adolescente creo yo que es, desde mi punto de vista, lo más lindo para trabajar, muy desafiante el trabajo con adolescentes, pero cuando uno ha logrado entrar en la lógica de ellos, es muy gratificante, y lo que nos tienen para enseñar es wow, o sea, uno dice impresionante el concepto, ¿no? La construcción de la realidad que ellos tienen.
Y también a su vez nosotros prendemos conceptos que Sí. por ahí nosotros los conocemos de alguna forma y ellos le dan el nombre o tienen otra nominación y Sí. que por ahí terminamos discutiendo de un mismo tema, pensando lo mismo, pero con diferentes nominaciones que se le da al tema, por decir. Exacto. Y ahí es lo que cierro con esto y hacemos un paréntesis, es la palabra. Eso, discutimos, ese intercambio, no hay otra forma. El lenguaje es lo que nos permite a nosotros estar con otros, ¿no? Bueno, no sé cómo quieren que hagamos. Continúo con el nuevo tema, hacemos un pequeño, continúo. Yo te diría que continúes ese tema, bueno, y después hacemos un descanso para los chicos. Bueno, y después viene Aurora Lucero a las 11 recién. Perfecto. Bien. Continuamos. Ay, perdón, estamos apretando otro botón. Después vamos a leer algunos chats también de personas que no han podido expresar. ¿Querés ir leyendo hasta que yo comparta? Bueno, ya habías leído alguno de que Constanza que dice tal cual mirarnos a nosotros mismos. Liliana aún también pensar en los niños que sin opción son expuestos en las redes. Mónica, Moni Álvarez, porque hay Mónica González también, podríamos enseñar a los niños a disfrutar los momentos y que no es necesario mostrarse constantemente. Y Daniela, creo que el adolescente siente que somos padres cansados y agobiados. Darnos la oportunidad de disfrutar y compartir. Bueno, eso creo que es clave. Lo que acaba de decir es clave, la verdad, ¿no? que me parece tan interesante el momento de reflexión que has dado, Paola, porque para que todos puedan pensar un poquito, que está muy bien, y de pronto conocerlos a todos un poquito más. Mirá la voz a Andrea, que parece una piba, la cantidad de hijas que tiene. Ya es abuela. Una barbaridad. Es decir, no, es que todos son madres, padres, están en familias y están queriendo ser mejor, haciendo esta diplomatura, con un esfuerzo sobrehumano en épocas muy difíciles, y entonces eso tiene muchísimo valor. Bueno, cada uno está en su tipo de familia. Yo creo que yo estoy más bien en la tradicional, ya vengo de la tradicional, pero bueno, eso quería decirte, claro, que ha estado bueno y que así también se conocen entre todos, porque ya que no estamos en forma presencial y estamos con estas dichosas redes. Que bueno, para algo sirve, verás, sí, para poder continuar. Cuando vos decís vengo de una familia tradicional, ¿el lugar del padre cuál era? Y era el todo. Claro. Aquí era tu papá, el lugar de tu papá. No, yo ya de tu abuelo, tal vez. Sí, ahí sí, pero en mi familia no. En mi familia ya estaba en lo moderno. La familia sí, ya. Está bien. A pesar de mi edad. Está bien. No, pero creo yo que también es como el lugar del padre, ¿no? La mamá podía decir, que nosotros a veces lo decimos, invoca al padre. Cuando venga tu papá, te vamos a contar lo que está pasando, ¿no? Bueno, ahora ese lugar del padre está un poco desdibujado, por eso sí es bueno tomar algunas cuestiones que sí han sido funcionales en otros momentos de nuestra historia, como el establecimiento de las leyes, de la ley, ¿no? De las leyes, de la ley, ¿no? De los límites. Claro. Bueno, entonces, ahora con este concepto que hemos trabajado de familia y poder ubicarnos qué está pasando y dónde estamos, ya vamos a empezar a hilar más fino y a pensar esto de la paternidad, parentalidad, padre, madre. Bueno, parentalidad
término acuñado por Recamier, también francés, incluye algo más que la suma de funciones maternas y paternas, o de sostén o tercerizante. O sea, ¿qué quiere decir? Que es algo más, es la suma de las funciones maternas y paternas y algo más de eso. Vamos a ver qué más tiene o debe incluir, ¿no? Recamier nos dice que es un proceso, la parentalidad es un proceso de cambio continuo, de reajustes emocionales que nos permite llegar a ser padres. Entonces, ahí, en la parentalidad, es donde se producen o surgen los vínculos. Somos a través de los vínculos. Eso es la parentalidad, por eso es la función materna más la función paterna de sostén de cada uno, se agrega, y ese algo más quiere decir que son los vínculos, ¿se entiende? Y por eso es un proceso de cambio. Ayer o antes de ayer escuchaba que decía que la única carrera, como lo escuché en la radio, que se da el título y después se la cursa, es el de ser padres. O sea, sos padre y después empezar a cursar la carrera. ¿No? En ese sentido es de reajustes emocionales. Creo que Andrea lo ha descrito muy bien, porque tiene una hija de 24 y un hijo de 4, y dice, bueno, cómo yo voy construyendo la parentalidad con el hijo de 4 me permite ir al de 18 y al de 24. Es un permanente proceso de cambio y de reajuste emocional. Entonces la paternidad tiene que ver con la instalación de una función simbólica. Paternidad, en tanto, incluida. Acá creo que tuve una omisión, es paternidad y maternidad. Son funciones simbólicas. Creo que con María Emilia algo ya lo habían visto, no sé si ayer también han visto este tema. ¿Han visto lo de la función simbólica? Yo no me he detenido pensando que ya lo habían trabajado. No sé si lo han visto. No, lo vimos en el módulo anterior, con María Emilia. María Emilia, bien. Sí, con María Emilia lo vimos. Bueno. Ayer particularmente no, pero sí lo abordamos. Perfecto, buenísimo. Entonces las funciones saben que tienen que ver la función materna, que tiene que ver con, bueno, llamado el maternaje, el sostén, y la función paterna con la instalación simbólica de la ley, que nos permite internalizar ciertos límites. Por eso se llama función, porque puede estar, es separado del sexo. ¿Mm? Si bien familias tradicionales, pero no en el sentido que acabamos de ver, sino como que comúnmente, podemos decir más que tradicional para no confundir, se ve que la madre o el lugar de la mujer en la familia tiene que ver con este maternaje y la función de sostén, y el padre más con la instalación. Eso es como una cosa muy esquemática que no se da así, porque son funciones que pueden estar en la misma persona o en ambas personas. Si es una familia tipo, o sea que hay mamá y hay papá, ambos pueden tener las dos funciones, incluso, ¿se entiende? Son funciones. Y luego se habla lo que sería la función familia. ¿Qué quiere decir eso? Es la función del otro. O sea, la familia es la suma de todo esto. Por eso hablamos es la paternidad en juego, la parentalidad. La paternidad es cada una de las funciones. La parentalidad es la suma de eso y la construcción del vínculo. Y en todo eso es lo que es la familia. La función familia como esos otros en cada uno los roles. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y ahí está la plaquita que yo les decía, que es de la teoría sistémica, que nos permite ver cómo funciona una familia desde la teoría de los sistemas, la teoría de los vínculos, la teoría vincular,
Esto es algo muy, muy básico, porque no es el objetivo de hoy desarrollar la teoría sistémica, pero sí lo básico que nos permite cada vez que nosotros abramos la puerta para llamar a una familia a nuestro consultorio, preguntarnos, a ver, ¿cómo es este sistema familiar de la cual está mi paciente? Entonces, la teoría de los sistemas trabaja lo que se llama la instalación de los roles y límites. Cada rol tiene una función, y esa función es la delimitación de límites. Entonces tenemos familia, que están en el centro, que dice, acá, que dice, es una familia donde está hecha como puntitos ahí bien definidos, con límites claros. Tenemos los extremos, lo que se llaman sistemas familiares, con límites desligados y aglutinados del otro extremo. Veamos. Para nosotros, en la psicología, los extremos son los que generan siempre síntomas, decimos, ¿no? Malestar o conflictos. Veamos esto de la familia aglutinada y pensemos en cada una de nuestras familias. ¿Qué tipo de familia instalé yo? ¿No? Hemos instalado funcionalmente, somos así, ¿no? Aglutinadas. Son aquellas familias que tienen un exaltado sentido de pertenencia y desalientan la autonomía. ¿Qué quiere decir? Todo tenemos que hacer juntos, ¿sí? El fin de semana, el domingo, es para estar en familia. Tenemos que, si hay una salida, vemos como todos participamos. Y es desalentar la autonomía. Uno dice, bueno, somos producto de nuestro contexto. Aquí, bueno, yo digo aquí, yo vivo en la ciudad esta de Yerbabuena, no sé si hay alguien que vive en Yerbabuena. Yerbabuena tiene una característica que no tiene San Miguel, que es que no tiene transporte. Tiene transporte público, pero es como que si no lo tuviese. Entonces, los adolescentes, sobre todo, es muy difícil que tengan cierta autonomía, porque existen los llamados pools, por ejemplo, para la escuela, para el colegio, para las actividades extraescolares e incluso las salidas. Bueno, ahora con la pandemia todo eso se ha visto cortado, pero esto sigue estando. Esto creo que este sistema familiar sí lo podemos ver a pesar de toda esta característica postmoderna. Esto no está, ¿se entiende? Es una característica que sigue estando. Luego tenemos los desligados. Los desligados es que cada uno funcionan de forma autónoma, que tienen un desproporcionado sentido de independencia, ¿sí? Son familias donde cada uno funciona por su lado. Por ejemplo, yo tengo un adolescente que decía, a la noche, es muy interesante, decir, bueno, a ver, describa cómo es un momento de comida, ya sea el almuerzo o la cena. Y ahí vamos a ver cómo funciona la familia con la que nosotros estamos. ¿Cómo es nuestra comida? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Entonces el adolescente decía, bueno, el primero que llega ve que puede cocinar, pero depende qué tenga que hacer. Por lo general, como lo que hay y sigo. Y así hacemos todos, ¿no? O mi mamá sale temprano y me deja la plata que yo necesito y yo me muevo y veo, y bueno, podemos decir, son casas casi como deshabitadas, ¿no? La mayoría de estas familias se encuentran o en el trabajo, o en la escuela, o en el gimnasio, siempre fuera de, ¿no? Y se autodefinen como muy independientes.
lo contrario de esta aglutinada, ¿sí? Que tienen un exceso de control. Entonces, la familia que está en el centro tiene poco de la desligada y un poco de la aglutinada. Hay un sentido de pertenencia, pero no exaltado, ni un sentido de la independencia desproporcionado. ¿Se entiende? Por eso nos encontramos con adolescentes de 18 años que no puedan manejarse en un transporte escolar, en un transporte público, perdón, siguen en transportes escolares. Por eso digo, acá en Sierra Buena es un poco más difícil pensarlo por una cuestión cultural. No así los que viven en San Miguel, por ejemplo, los que viven en la banda, los que usan el transporte público. Yo lo veo mucho en el transporte público, el uso del transporte público, porque ahí es donde es la salida al mundo, ¿no? De otra manera, o sea, saber manejar el tiempo, la forma en que tengo que ir vestido, o sea, el uso del transporte público pero nosotros tenemos una limitación cultural en relación a eso, porque primero que estamos en pandemia, segundo, pensándolo hoy, ¿no? Y segundo, que cuando se puede usar están en paro el transporte público, entonces terminamos viendo cómo lo llevamos, cómo lo traemos, y este sentido de la independencia se ve trastocado, pero nosotros tenemos que ver cómo la autonomía la vamos trabajando en la medida de cada una de las etapas que nos toquen en cuanto al desarrollo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes como pediatra, ¿qué edad piensa que un adolescente puede ir solo a la consulta? ¿Alguien quiere abrir el micrófono y comentar? ¿Cómo te va, Paula? Marcela, si alguien quiere de los diplomados decir algo, aportar o opinar. Bueno, en el caso particularmente, creo que en base a la nueva ley de los derechos de los adolescentes a partir de los 13 años. Eso, digamos, es el nuevo concepto. Es exacto, pero ustedes, más allá de eso, ¿qué piensan ustedes? A mí me pasó en el consultorio que mis niños están más grandes, y ver que entre también, no los 13 los veo a mis pacientes muy chiquititos, pero ya a los 14 más o menos, 13 y medio, casi 14, es charlar con ellos y decirle, bueno, cuando vos quieras venir solo lo podés hacer, incluso que mamá te traiga y entras solo, o que mamá te espera en la sala de espera. Incluso las madres le dicen, si querés algo y conversar con la doctora sola. Tanto los varones como las nenas. Me pasó hace poco un nene que me planteaba que se sentía triste, muy triste, y bueno, la mamá estaba desesperada por salir para que él hable conmigo sola. Pero bueno, a esa edad más o menos lo estoy manejando. Bien. Entonces ahí vamos a ver este sistema familiar cómo funciona, ¿no? La necesidad por eso yo les preguntaba, porque tiene que ver, si bien hay una ley, que muy bien como dijo la Marce, que nos está avalando, si no no podríamos, más allá que sea o no desligada la familia, no lo podemos recibir por una cuestión de ley. Más allá de eso es como contextualmente nosotros, qué representación nosotros tenemos de esta autonomía, ¿se entiende? Y ahí ver cómo funciona este sistema familiar. A veces tenemos una mamá de 16, 17 años que va padre y madre llevando a nuestra niña, hasta podemos decirle, bueno, la próxima consulta, la próxima vez que sienta esto, podría venir sola, porque ya estamos como con este concepto de aglutinado, y sabemos que eso sí es generador de síntomas o malestar o conflicto. ¿Se entiende a dónde voy? Poder hacer esa lectura para ver si, y muchos de los síntomas que se generan son síntomas físicos, que pueden ser provocadores. Este sistema familiar provoca
que son síntomas que van más allá de una enfermedad orgánica transitoria, responde a otro. Y si nosotros tenemos síntomas reiterados, ¿no? Muchos dolores de cabeza, son síntomas que nosotros les llamamos psicofísicos, ¿no? Que tienen un basamento, ya sabemos que son puramente producidos por situaciones de estrés o de vivencias, y muchas de esas tienen que ver con el funcionamiento familiar, prestar atención a cómo se manejan con el tema de la independencia y de la autonomía. ¿Mm? ¿Se entiende? Para pensar el malestar en esto de la familia. ¿Podemos seguir entonces? Ahí estaba el trabajo en grupos, de las viñetas clínicas. Ahí la doctora Olleta quería hacer una pregunta. Bueno. Hola, buen día. No tengo la cámara habilitada en esta computadora, así que estoy con la cámara apagada. Pero con respecto a lo que veníamos hablando, yo quería hacer un comentario, porque en mi consultorio es muy común la consulta siempre a mano de la mamá, ya sea en los niños pequeños o en los adolescentes. En los adolescentes me cuesta mucho porque en el momento en que vienen para el certificado escolar o un control anual o lo que sea, se plantea, ¿no? Mamá, después de que se termina todo el proceso de la revisión, el control clínico y todo, si la mamá puede esperar afuera un ratito para que con el adolescente podamos hablar. Y bueno, yo no sé si es por una cuestión cultural, la mayoría de los adolescentes está todo bien, no tienen que hablar de nada en específico, son muy pocos los que me plantean alguna situación, pero la mayoría permite esa presencia de la mamá. Y también pasa la otra situación en donde tengo mamás muy jovencitas que traen a sus bebés para control en compañía de la abuela. Entonces, es la abuela la que está regulando el control y la consulta de esa mamá adolescente o muy jovencita de 19 años con el bebé, ¿no? Entonces, quizás porque yo el consultorio lo hago en Cerrillos, que es un departamento separado de Salta Capital, en donde se ve esa figura materna como muy imponente todavía y muy reguladora de todo, ¿no? Como esas familias súper cerradas y bien ligadas, ¿no? De lo que veníamos hablando. Bien, bien, Constanza. Qué interesante esto de Salta, porque bueno, yo soy acá de Tucumán y nos movemos, no sé si hay alguien que no sea de Tucumán, Constanza de Salta, ¿hay alguien más de Salta? Somos varios de Salta. Sí, somos varios. Somos bastante de Salta. ¿Y Salta es como una sociedad más tradicional en las instalaciones de las funciones? Somos muy parecidos con Tucumán. Yo estudié mi universidad, la hice en Tucumán. Somos como sociedad muy parecidas, pero somos bastante más cerrados, bastante más tradicionalistas. Por ahí creo que Luis Cataldi hizo un comentario sobre las familias salteñas, que somos como muy cerradas. Bien, bien. Bueno, a las 11 se nos va a unir Aurora Lucero, que si bien ella trabaja en la UBA, es salteña e hizo su doctorado con la comunidad de los huichís, que con unos resultados muy interesantes para pensar hoy la maternidad y el maternaje y cómo acompañar a nuestros niños desde el estudio de este grupo poblacional. Interesantísimo, por eso yo la invité a ella para cómo tenemos para aprender de otros que los tenemos cerca y a la vez los desconocemos. Sí, ahí es donde yo creo que tenemos que ser conocedores, más allá de nuestra campo disciplinar, conocedores del contexto, porque si no conocemos nuestra cultura y hemos estudiado tal cosa y queremos aplicar eso, y no es así, ¿no?
Entonces, por ejemplo, acá creo yo que se trata de las madres adolescentes salteñas, de ayudarlas a legitimarse y a construir su rol de madre, apoyada en su propia madre, pero a la vez lograr ella la autonomía, ¿no? Y que esta diáloga madre-hijo tan importante que sabemos que se tiene que dar, más que ella pueda, ya vamos a ver más lo que se llama la disponibilidad, que es un concepto que va a trabajar Aurora, es la disponibilidad hacia el otro. Pero para que haya disponibilidad hacia el otro, yo tengo que estar sostenida, ¿no? Lo mejor sería, lo ideal, es que ese otro que me sostenga, a su vez me legitime en ese lugar. No sé si se entiende. Por ejemplo, yo acabo de ser, no es que acabo yo, esta X persona acaba de ser mamá, entonces es necesario, o sería lo ideal, que aparezca el papá sosteniéndola a esta mamá en la disponibilidad hacia el bebé. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Paola, sí. Sí, Mónica. quería comentar, Mónica, en ¿verdad? algún tiempo, sí, soy Mónica González, también tengo mi cámara media chueca hoy día. Quería contarles que lo que comentó Constancia es una vivencia desde el consultorio muy frecuente, pero bueno, lo que uno trabaja en un sistema público nos permite, por lo menos acá en Salta, tener unas miradas un poco macro y ver que hay maternidades y maternidades en relación a grupos etarios, en relación a grupos socioeconómicos, a grupos sociales, digamos. Nosotros claramente vemos en el hospital cómo se desempeñan y cómo son las mamás de etnias wichí o de otras etnias chorote o de pueblos originarios, cómo son las mamás de algunas villas o barrios periféricos de nuestra ciudad, y en relación a esto de lo que vos decís, que venga el papá y pueda legitimarle el rol de la mamá. Me acuerdo que yo trabajaba mucho antes de ser residente en un centro de salud, y una de las tareas más importantes era favorecer la lactancia materna. Entonces, cuando podía ir el papá a la consulta, y sobre todo en el control del recién nacido, el papá decía, lo que pasa es que llora mucho, yo le digo que le dé una mamadera para que deje de llorar, ¿no? Entonces, una de las tareas nuestra era dejar que la mamá, usted colabore, que ella pueda tomar líquidos, que pueda sentarse tranquila, mientras tanto usted puede atender los otros chicos, digamos, Claro. no sabe mirarlo, digamos, desde ese lado, la lata de leche de fórmula, que no es una leche igual a la mamá, o sea, dar explicaciones como para que puedan también legitimar a esta mamá en relación a la lactancia, porque era algo, el bebé llora, tiene hambre, seguro que la leche de ella no lo alimenta, ¿no? Entonces, en esas pequeñas experiencias diarias, digamos, me parece que ahí es donde vos decías, tener el sostén de otra persona, ¿no? De legitimar a esta mamá y sobre todo en este tiempo del recién nacido, que es el encuentro en este bebé que tiene un lenguaje con el llanto, con la molestia, con el quejido, y una mamá y una familia que lo está intentando interpretar. Entonces, por ahí está bueno que vengan las abuelas y nos digan, pero también hay que, como a veces nos toca, como dice Constanza, poner un coto ahí, ¿no? Un límite. Exacto. Decir, ayudarla es la mamá la que lo más lo conoce, es la mamá la que lo siente, es la mamá la que le da la teta, es la mamá la que lo cobija, es la mamá que puede entender si llora por frío, por hambre, solo por el hecho de levantarlo. Entonces, pero nos cuesta, sí es verdad, nos cuesta, pero también al mismo tiempo creo que la ventaja de trabajar en distintos ámbitos nos van dando herramientas, seguramente acotadas, porque las que mejores saben son uno como mamá en relación de cada uno de sus hijos, digamos. Así que no sé si tanto, mi pregunta es, no sé si es tanto el anclaje o esto de habilitarla por parte de una otra mujer, que sea la abuela, por ejemplo, o si no de su pareja, del que está al cuidado y a la crianza de este niño. Claro, dependerá del caso por caso. Si está la pareja, sería lo ideal, por eso decía yo, lo ideal,
y cuando no está hay que contar con quién la puede legitimar en ese lugar de madre. También me ha pasado al revés. Acabo de acompañar a es médico también, en su tránsito por llegar a su separación, porque a veces los hijos nos unen y a veces nos separan de nuestras parejas. ¿O no? Nos pueden unir o nos pueden separar. Y a veces la mayoría de las veces nos ponen en jaque y vemos cómo resolvemos ese jaque. Bueno, en este caso sucedió que la mamá se volcó completamente al bebé y no puede salir de una relación simbiótica con este bebé, y el padre quedó completamente fuera, ¿no? Con mucha tristeza, este señor relata situaciones en las que no puede entrar en esa díada cada vez más hermética, ¿no? Ni intervenir. No es él legitimado en el lugar de padre, ni reconocido, ni nombrado, ni llamado, ni convocado, sino es expulsado, separado, ¿no? Violentado muchas veces. Y con mucha tristeza él se ha ido corriendo porque en una situación, como yo les digo, de mucha angustia por no solo este hijo lo convoca, ¿no? Lo llama, él quiere ser padre, tiene el deseo de paternidad, y hay un otro que no lo legitima, y en este caso es la madre, ¿no? Bueno, pareciera que acá la salida sí es una separación física, pareciera, donde el lugar de padre se tiene que jugar. Bueno, a veces la justicia ayuda también, ¿no? A pensar que tiene que ser una parentalidad compartida, y muchas veces la separación puede resolver algo y una ley externa puede ayudarnos a decir, bueno, este hijo es de los dos y lo tenemos que compartir, ¿no? Este caso también grafica que muchas veces los padres pueden quedar fuera, que sería el contrario de lo que nos dijo Constanza, ¿no? Donde, no sé si es contrario, sí, bueno, acá en la madre, bueno, habría que ver bien el caso por caso, pero cuando está tomada la abuela, a veces pasa de nietos tomados por las abuelas. Sí. Bueno, ahí había 3 casos, 3 viñetitas muy cortitas pero ricas, no sé si lo han podido ver, ¿lo tienen? No sé si está Marcela o Susana para que me digan si los ha podido. Son 3 casos de viñetas de un libro de Eva Schottenberg que se llama Parentalidades. Yo les pasé un PDF. ¿Lo tienen? Ah, perfecto. A ver, son 3 casos. Diálogo entre adolescentes, la leche derramada y niña al piso. Susana, vos me habías dicho cómo podía ser. No sé qué dice Susana. Ah, se fue. Tenés apagado el micrófono, Su. Pero se acaba de... Debe ser que por prender micrófono a veces sucede que uno quiere prender el micrófono y te apagas el... Espera, yo voy a tratar yo de ingresar al campus para ponerlo en la pantalla. Bueno. ¿A quién lo tiene? Las viñetitas son cortitas. ¿Eso querés que hagamos, Paola, o cómo querés? Sí, ¿querés leerla? Sí, Susana me decía, porque yo no entiendo, tú sin micrófono. Sí, no había podido escuchar porque se había, con el audífonos, no sé por qué me desactiva el micrófono cuando lo saco. El asunto era que yo pienso que ahora hagan un pequeño receso y hagan el taller digamos, receso y taller ya todos juntos, y que lo que habíamos hablado con respecto a tus viñetas, vos las tenías puestas ahí para proyectarles que las lean, digamos, a las viñetas todos, pero que cada uno
digamos, no cada uno, sino por grupo, porque creo que eran 2 viñetas, ¿no? 3. Son 3 viñetas. 3. O sea que en los grupos que nos sabemos juntar, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, y 7 y 8 por separado, la discutan a cada una de las viñetas. Digamos, y los demás que hagan el aporte, pero como para que la conozcan, ¿no? Exacto. O también puede ser, porque si no, no van a tener tiempo, que cada uno haga una viñeta y que conozcan la viñeta después cuando el grupo expone, y ahí pueden opinar. También puede ser para que vayan más rápido, porque esta otra doctora está a las 11, entonces tendremos que terminar la discusión. Así que pueden entrar ya al taller, a las viñetas, y así, 1, 2 y 3 es la viñeta 1, 4, 5 y 6 la viñeta 2, y 7 y 8 la viñeta 3. ¿Y a qué hora nos encontramos, Doc? Para la discusión 10:30, 10 y son las 10 y 40 me parece. Sí. ¿Te parece? No, 10:30, porque 10:30. Hagan 10 minutos de receso para tomar un cafecito, eso, si quieren. Son cortitas, sí van a tener tiempo. Sí. 10:30 para que podamos discutirlo un poquito más. Perfecto. Bueno, o sea que hacemos todo junto, receso y taller. Buenísimo. Perfecto. Nos vemos 10:30. Muy bien. Bárbaro.